El batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos al batallón. Hoy review Heidi's SD2, este dongle DAC, que está muy curioso. Bueno, a mí me gustó y lo compré porque no trae cable. Se conecta directo al celular. Si quieren ver el unboxing y saber todo lo que trae, está el video en el canal para que lo busquen. Y a ver, va a estar súper rápido porque pues, es un aparato muy sencillito de usar. ¿Cómo se usa? Como ven, nada más tiene aquí su entrada tipo C, directo al celular. Y ya lo tienen. Eso sí, la salida de los cables está bien chistosa porque viene como de lado. Y a rato hablar un poquito de eso. ¿Cómo suena? Que yo creo que es lo que todo el mundo quiere saber. Mm, es casi neutral. Y digo casi porque por ahí sí se nota un ligero como incremento en los graves. O sea, si es ligeramente cálido solo en los graves. Bueno, al menos como lo escuché. Medios y agudos para mí sí son neutralitos. Entonces tú quieres algo que suene un poquito más divertido, va a ser para ti. En la zona de los graves, lo demás es casi neutral. Y pues me gustó, la verdad es que esa firmita de sonido me gusta porque tampoco me gusta que sea muy cálido, que empape medios y agudos, no, está bien así solo en los graves. Y suena bien. Amplificación, nos dice el fabricante que son 70 miliwatts. Y aquí entra una controversia conmigo, que creo que es a favor de él, pero bueno. Resulta que yo tengo un DAP, que es este, de Fio, que ya es bien viejito, pero salió re bueno. Ni me acuerdo cuál es su modelo, quería ver si aquí decía. No, pero bueno, es bien viejito, este ya ni se consigue ni usado, este ya está todo rayado. Pero lo que sí me acuerdo es que este justamente tiene por su salida 70 miliwatts de potencia, o sea, es la misma. Este, y pues obviamente para hacer las pruebas dije que mejor si es la misma, ¿no? Entonces probé los mismos audífonos. Y me movió todos idéntico, bueno, casi idéntico, hasta que llegué al Rhapsody, que han visto también aquí la review. Ya que voy. Los dos se supone que son de 70 miliwatts, pero el Heidi's me amplificó ligeramente más que este. Entonces yo no sé si sea que tiene un poquito más de potencia de lo que dicen o este tiene un poco de menos potencia de lo que dice. Yo me inclino a pensar que tiene menos potencia este de lo que tiene, bueno, de lo que dicen. Porque se me hace muy raro que una marca te diga 70 y tenga más. Pero bueno, ¿qué puedes mover con este? Cualquier audífono no demandante, porque solo es salida 3.5. Pruebas hice con los CDX Pro X, que pronto viene la review, que no son nada demandantes. Y de ahí me pasé por toda la gama de entrada, ¿no? De 15 a 20 dólares. Pasé por el Polaris, pasé por el MT4 Pro, pasé por el Krila. Todos los movió sin problemas. Hasta que llegué, y aquí es la diferencia con el otro. En este, el Rhapsody, que ya es ligeramente más demandante, no mucho, pero ligeramente, porque ya son muchos drivers. Aquí suena un poquito como congestionadito. De hecho, yo en la review les recomendé que en el Rhapsody que utilizaran un dongle no tan de entrada. Bueno, este sí me lo alcanzó a mover bien, el Rhapsody, con sus detallitos. Así que yo les diría que hasta ahí es el límite para este. Si por ahí tienen su Blombe L03 lo va a mover. ¿Qué otro es así muy popular? Estoy pensando en modelos populares. El 01, el de 7 Hz también lo va a mover. Por ejemplo, ¿saben cuál ya no me movió? El True Tier 0 rojo. Lo probé con este y ya no me lo alcanzó a mover. Bueno, o sea, sí se escucha, pero igual suena congestionadito. Y ese cuando lo amplificas bien suena más bonito. Ya no alcanzó. El Rhapsody sí alcanzó. El Trio sí alcanzó. Y hasta ahí. Entonces, si tienen audífonos de económicos a no muy demandantes, lo pueden mover. El MS3, que es de más de 100 dólares, pero que es de Heidi's, lo movió perfecto porque ese también su sensibilidad es súper bajita, ¿no? Bueno, más bien es muy fácil de amplificar. Entonces, hasta ahí les va a mover. ¿Tú tienes planares? No. Como les dije, ya el True Tier 0 rojo ya se quedó un poquito abajo. ¿Y cuál otro? Ah, el Blonde Jojo sí me lo amplificó bien. Viene la review también pronto. Pero bueno, hasta ahí. Entonces, los que no sean muy demandantes sí los va a mover. ¿Sale? Más de eso ya no. ¿Qué tan cómodo fue?
Como pueden ver, bueno, yo siento que está muy largo la entrada tipo C. Yo digo que era para que, aunque tuviera carcasa tu celular, encajara bien. Pero ¿qué creen? Que en el mío, usando la carcasa se zafaba. O sea, nunca lo pude acomodar bien. Quitándole la carcasa ya quedó. Entonces ahí sí ya va a depender de tu celular, qué tan cómodo o incómodo. O sea, yo en mi caso sí le tuve que quitar la carcasa, a pesar de que sí viene un poquito largo. Ya si la carcasa funcionó bien, una vez que lo conectas, aquí ni se va a ver, pero aquí es un LED, un foquito, que puede prender en rojo o en azul. Y así te das cuenta que se conectó bien. En caso de que todavía no le pongas sonido, ahí se va a prender. Al momento de usarlo, yo lo traté de usar en mi pantalón. O sea, metía mi celular y está arriba, entonces quedaba así. Y pues para mi comodidad lo usé al revés, entonces no alcanzaba a ver el LED. ¿Cómo quedaba? No, al revés, lo usaba así. Ahora, ¿qué pasa? Está muy cómodo, sí, porque es pequeñito, pero yo al usarlo en la calle y caminar, yo imagino que como sí se va moviendo y va, yo imagino también por el cable, sí se me llegó a zafar. Entonces no fue tan cómodo como yo esperaba para andar caminando en la calle. En la casa sí, o en tu oficina lo conectas, o si vas en el metro. Yo lo usé en el Metrobús, aquí en Ciudad de México. Así se le conoce en otras ciudades, es la oruga. Son unos camionzotes. Ahí lo llevé y como iba sentado o iba parado pero agarrado, en el metro igual sin broncas, pero caminando no me funcionó. Y eso sería el punto más negativo que le tengo porque yo lo quería para usar caminando. Pero bueno, ya me di cuenta que no. O sea, mi solución para caminar va a seguir siendo usar Bluetooth, los Tacams Bluetooth que ya tengo un chorro de reviews en el canal. Así que solo, al menos en mi caso, lo recomiendo solo para lugares donde vas a estar ya más o menos estático, para caminar, ¿no? Y sería el único malo. Por el precio que anda entre 40 y 30 dólares, se me costó 30, anda hasta en 40. ¿Vale la pena? Híjole, no sé. Voy a ser bien honesto, siento que está caro. O sea, para la potencia que da, sí siento que está caro. A menos que sí la comodidad sea lo que tú buscas y que no quieres traer cable colgando, que era lo que yo les decía que solo sea para poner así. Y te gustó el diseño, pues cómpralo. Yo la verdad es que a pesar de que lo conseguí en 30 en el descuento, no sé, sí me dolió el codo. Porque por 40, que es el precio normal, andas consiguiendo por ahí un Tempotec, algún fío, pero que sí traen cable, insisto, depende de tu comodidad. Si buscas uno así, pues es la única opción. Hay de otras marcas con menos potencia. Y de los que he visto, este es el más potente que no usan cable. Entonces ahí ya depende de ti. Te digo, para mí sí se me hizo ligeramente caro. A lo mejor yo me esperaría a que esté en su precio máximo en 30. Y si lo consigues por menos, pues está bien. A 40 dólares, que es el precio normal, no lo recomendaría, la verdad. Creo que hay mejores opciones. A menos, insisto, que te guste el diseño y que lo quieras sin cable. ¿Sale? Pues hasta aquí la review porque pues, no creo que se pueda hablar más de este aparato. Está muy sencillito. Cualquier cosa o duda, dejen en los comentarios. Ah, una cosa que se me olvidó decirles que sí está muy bueno. Perdón, antes de irme. Si usan audífonos con cable, funcionan. O sea, no lo tienen que desconectar ni nada. Eso está bueno. Porque, por cierto, no tiene micrófono aquí incluido, pero sí funciona. Antes de irnos, porque lo tenía aquí en mis notas y perdí mi hojita de notas. Entonces, qué bueno que me acordé. Bueno, hasta aquí y ahora sí, muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. El batallón.